y todos los integrantes de las diferentes organizaciones campesinas, lideresas y líderes sociales, comunidades indígenas, rurales y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como a las asociaciones de productores presentes en el Pacto por la Tierra y la Vida. Alcalde del municipio del Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña. No puedo saludar a la gobernadora porque no quiso venir aquí. Con la decencia política. Congresistas de la República, mandos regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ministras, ministros, directores y funcionarios del Gobierno Nacional, banda papayera La Máxima, esa no me la puedo escuchar, y cantautores Edson Belandia y Adriana Liscano. No sé si cantaron el bunde aquí. ¿Se canta el bunde en el Tolima? No. ¿Dónde es el himno del Tolima? ¿No es hermosísimo o no? Además, al ritmo del bunde firmamos la paz con el gobierno aquí al sur. ¿Dónde es el sur aquí? ¿Dónde? Allá. Ya llegué caminando en un sitio arriba de Coyaima, y allá caminando en un sitio arriba de Matacaima, y allá arriba se llamaba La María. Era La María que quiero volver a ver, porque era hermosísima, hermosísima. Y allá comenzó una paz que se ha vuelto tan difícil para Colombia. Y allá cambió mi vida, además, profundamente. Por eso esa paz se hizo entre chirimías indígenas, de los indígenas coyaimas, y fijaos todos, de cantando el bunde. Así que entre el bunde y el bunde nos fuimos construyendo la paz de Colombia. Así que aquí hay que cantarlo otra vez, o ponerlo, para que suene duro en toda Colombia, el bunde de la paz. Congresistas de la República, mandos regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Voy a hablar de mi pasado porque esta tierra me trae mucho recuerdo de mi pasado. Pero hablemos, tenemos que hablarlo. Dicen que los presidentes no deben mirar atrás. Pero el que no mira atrás no sabe hacia dónde va. Y entonces algo del pasado sí se tiene que hablar aquí. Porque en este sitio, ya lo han dicho ustedes, la ministra, quienes han hablado, enterraron la reforma agraria un 9 de enero de 1972, años antes. Yo apenas tenía 11 años, pero ya mi tío de Córdoba me lo contaba. Aquí están mis compañeros paisanos de San Pelayo, Córdoba. Les di la mano. Mi abuelo nació en 1898 en San Pelayo, que es un pueblo campesino. Y por eso mi familia siempre fue campesina. No la pueden enredar por ahí ningún perendengue. Gente de trabajo, labriega, del surco y del caballo. Y me enseñaron lo que estaba pasando en el departamento de Córdoba en 1971. Me dijo mi tío Álvaro. En 1971 las juventudes de Córdoba salían a las calles insurreccionadas porque habían matado a un muchacho Burgos de un colegio de CDT, y el campesinado todo de Córdoba, Sucre y otras partes se tomaba la tierra demandando una reforma agraria, y salieron en marcha por decenas de miles. Solo de Sucre y de Córdoba salieron 100.000 campesinos hacia Bogotá. Llenaron la Plaza de Bolívar como nunca antes y le dijeron al gobierno de entonces, el gobierno de Misael Pastrana Borrero,
que el campesinado sin tierra, los usuarios de la reforma agraria a nivel nacional, demandaban tierra para el que trabaja, tierra para el que trabaja. Y Misael Pastrana Borrero no escuchó. Hay por ahí un escritor, no recuerdo el nombre, ministra, de pronto me lo recuerda, que escribió un libro hace un tiempo que dice ¿en qué momento se jodió Colombia? En ese momento. En ese momento. Titular muy popular. Ahí fue. Yo casi nunca digo groserías, pero a veces creo que soy purista en el lenguaje. Ahí es. ¿En qué momento se jodió Colombia? En ese momento. Y yo haciéndome esa pregunta, no me he leído el libro. Yo pienso que ahí se jodió Colombia. Sí, señor. Yo diría un poco antes, por recobrar una fecha, ahí casi, en el mismo momento, el 19 de abril de 1970, unos meses antes. Allí no fue elegido Misael Pastrana Borrero presidente de Colombia. Allí fue elegido el general Gustavo Rojas Pinilla y le robaron las elecciones. Por eso esa banderita que ya atrás está y que dicen que no la debo sacar, que no sé qué y no sé qué, tiene esos tres colores. Esos tres colores no son de un movimiento terrorista, tienen otro significado. Hay que recordarle a la cabala, a la paloma, a las Milei, la que dice las cosas de frente y la que se disfraza. Leen la historia de Colombia. Ese azul que está arriba significa el color de los conservadores. Ese blanco que sigue significa el color de la paz. Y ese rojo con que termina significa el color liberal. Era la paz de Colombia en ese entonces, porque los liberales y los conservadores años 50, años 60 se mataban entre sí, y el Tolima es testigo. Yo lo recordé hablando con viejos campesinos en sus casas y durmiendo en sus catres. Eran un poco más ricos que los del Cauca y entonces tenían una nevera y cemento en el suelo de la casa y me daban jugo de naranja, que era una maravilla, y hasta chicharrón, que era un prodigio. Y me contaban de la historia de Calarma. Por ahí caminé los naranjos y cómo la gente terminaba en sus solares con las cruces de sus seres queridos enterrados, cómo las tumbas iban llenando las veredas, fuesen conservadoras, fuesen liberales, que la mayoría del pueblo tolumense se volvió liberal. Algún influjo de la violencia lo convirtió en muy conservador. Pero esa violencia quería y tenía que cesar, y el que lo empezó a lograr se volvió presidente de la República, pero le quitaron y le robaron las elecciones. Por eso todavía hay gente que levanta la misma bandera, la bandera de una paz que se forjó, pero que no terminó con la guerra en Colombia, porque la violencia continuó y aún continúa. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿y entonces cómo se hace la paz en Colombia? Pues se hace no repitiendo el 19 de abril de 1970 ni el 9 de enero de 1972. Y tiene una primera familia responsable, irresponsable, la familia Pastrana, padre e hijo. Padre,
porque aquí enterró la reforma agraria que el liberalismo había intentado hacer, porque no entendió la palabra paz, porque quiso enterrar no solamente a Jorge Eliezer Gaitán, un asesor de Uribe, decía que tenían que enterrar el cadáver insepulto de Gaitán, y yo aquí repito porque levanté su bandera por las montañas del Tolima, que a Gaitán no hay que enterrarlo, hay que revivirlo, porque su lucha por una reforma agraria y por profundizar la revolución en marcha de López Pumarejo, pues no es para enterrarlo, porque al enterrarlo lo que hacen nacer es la violencia entre colombianos, sino que es para revivir a Gaitán, porque revivir a Gaitán y la revolución en marcha y la reforma agraria es revivir la paz en Colombia. ¡Sí, señor! Por eso, ese 9 de abril, ese 9 de enero de 1972, Colombia se jodió, porque entró a un marasmo de violencia peor que el que ya había vivido entre liberales y conservadores y que el general Rojas quiso acabar. El ejército de Colombia en esa época quiso acabar levantando la bandera nacional, la única que está en nuestro corazón como la bandera patria, la violencia entre un pueblo campesino liberal y un pueblo campesino conservador, y la insurgencia de los chulavitas, que desde el gobierno como los actuales paramilitares masacraban y masacraban a caballo y a galope tendido, entrando a los caseríos donde antes había fiesta y alegría y había esperanza, y solo dejaban los cementerios. Ahora tenemos que solucionarlo, y por eso estamos aquí en Chicoral. Venimos como pueblo a exorcizar este sitio de energías malignas que nos condujeron a la mayor desigualdad social del mundo. ¡Qué bonito programa! Me disculpan el virus, ya se inventarán otros cuentos. Exorcizar la violencia y exorcizar la desigualdad, porque ambos términos van de la mano, son sinónimos en la lengua colombiana, en el español colombiano y en los lenguajes indígenas de Colombia, y aún en el lenguaje afro de Colombia y gitano, y en algunos extranjeros con lenguaje latino o en inglés, como en San Andrés, que es el pueblo garífuna de negros que nunca fueron esclavos en el Caribe porque se tiraban de los barcos. En esos lenguajes todos es sinónimo de desigualdad y violencia. ¿Y dónde está entonces la desigualdad? Porque resolviéndola entonces construiríamos la paz de Colombia, el final definitivo de 100 años de soledad que vivimos y que ya van para 202 siglos de soledad, en donde los hombres hemos vivido en medio de la violencia y la mayoría de las mujeres han tenido que llorar a sus hombres, sean hijos, sean amantes, sean recuerdos del pasado que ya no están. Pues entonces yo digo, aquí en Chicoral, donde empezó a Colombia a ponerse, que la desigualdad está en la tierra. No hay dueño real de la tierra. La tierra es un bien común, como el agua, como el aire. ¿Quién podría una propiedad sobre la atmósfera? Ya lo intentará Elon Musk. Que se le estrellan las aeronaves que hace con su gran fortuna cada vez que intenta escaparse de la Tierra, una tierra que él está ayudando a destruir como uno de los grandes ricos del planeta.
Pero nosotros no nos vamos a escapar. Algún día sus hijos y sus nietos viajarán después de la atmósfera, quizás. Pero los que aún no podemos, vamos a rescatar la tierra. El rescate de la tierra es el rescate de la vida. La tierra y el agua es el planeta. Y la tierra y el agua es la vida. Y por tanto es la humanidad, porque nosotros no somos más que agua pensante en forma de energía condensada en nuestros cuerpos. Dicen los físicos, para el periodista que no quiera entenderme, la física cuántica. Y si eso es así, ¿qué pasa con la tierra y el agua en Colombia? ¿Qué está sucediendo? Pues no lo enseñaron los españoles, que vivieron a apropiársela como si esto fueran feudos de Castilla. El Cid campeador, decía en alguna conferencia internacional, un héroe de ellos, los castellanos, que con armadura de hierro y muy macho, a caballo, erradicaba la cultura árabe que estaba allí en España hacía 1000 años. Hemos vivido menos los colombianos de hoy desde que nos llamamos Colombia. 5 veces menos que lo que vivieron los árabes en lo que hoy es España. Y a caballo, a galope tendido, con el hierro, con la espada y con una cruz que había invertido la religión de Jesús, que dijo amar. Se lanzaron a exterminar una civilización hasta que en 1492 sacaron al último guerrero de los árabes, porque las árabes y los árabes se quedaron allí. Y no se quedaron ahí en Granada en 1492, sino que en ese mismo año montaron los caballos y los hierros y la espada y la cruz invertida. Y se lanzaron en las carabelas y los barcos a conquistar esta tierra y a volverla propiedad privada de unos señores que nunca dejaron de matar, que nunca dejaron de destruir el agua, como en Bogotá, que la taparon y ahora es una ciudad sin agua, y que nunca dejaron de rezar al mismo tiempo. Y de ahí salió la frase popular de que el que reza, pues el que peca y reza, empata. Bueno, y no es cierto que el que reza y peca empata, no, señores. El que peca matando a su prójimo nunca se recupera, porque mata la vida. El que le miente al pueblo nunca se recupera, porque mata a su patria. No hablo del deseo de la mujer ajena, porque no me meto en esos temas. Pero no es cierto que el que peca y reza empata. El que peca debe ser sacado del poder o darle la segunda oportunidad para que tenga la posibilidad de arrepentirse. Él y ella, porque ella debe estar en el poder. El poder debe ser del pueblo. Pues bien, ese 9 de enero de 1972, aquí decretaron mucho más de 1 siglo y medio, de 5 siglos desde la colonia española, que la tierra seguía siendo de los castellanos, del Cid campeador, del hombre a caballo matando gentes humanas solo porque tenían una cultura diferente. Llegaron en sus carabelas y los árabes eran los marineros, y llegaron primero los árabes que los castellanos. Porque los castellanos primero mandaron a los marineros a ver si los que ancestrales estaban aquí los recibían bien o mal, y después se bajaba el castellano a caballo y mataba a todos. 500 años vamos a festejar de eso en Santa Marta. No sé si hayan samarios por aquí, magdalenenses. Y no va a ser un homenaje a la conquista.
Ojalá la hija del rey de hoy me acompañe, pero va a ser un homenaje a la libertad y a la unidad del pueblo del Caribe y al encuentro, no al desencuentro violento, sino al encuentro entre las culturas en plural mediterráneas y las culturas en plural caribeñas. Así que los invito a ir en masa campesina hacia Santa Marta a festejar esos 500 años que fueron de esclavitud, de servilismo, pero que tienen que ser de libertad si así lo decidimos, si somos capaces de revivir no solamente a Gaitán, sino a Melo el Tolimense. Aquí está el libro, y a Bolívar. Melo, tengo el sueño, he hablado ya con 2 presidentes de México, nació en Chaparral. Es el único presidente indígena de Colombia. Lo eligieron los obreros bogotanos que hacían paños. Y era el general mayor del Ejército Libertador, el mismo de Bolívar, en 1850. Y había batallado como jovencito, siendo teniente del Ejército Libertador e indígena en las grandes batallas de Bolívar y Sucre. Y a la muerte de Bolívar fue a Venezuela a decirle a Páez que no dividiera la Gran Colombia, y que era el gran error de Páez, Santander y Flores, porque hoy seríamos una potencia mundial. Melo siguió levantando la bandera de Bolívar como el general máximo del Ejército Libertador y propuso la liberación de los esclavos, porque habían engañado a Haití, que nos dio los barcos y las armas y sus hombres para ayudarnos, solo a cambio de libertar a los esclavos negros de Colombia, que mataron a Bolívar en el intento de liberarlos. Y Santander le dio la espalda a la promesa y continuó siendo esclavista, y apareció lo que llamamos la oligarquía nacional. La oligarquía nacional es heredera de los esclavistas, tiene sus apellidos, por eso trata al pueblo de Colombia como esclavos, por eso trató a la mayoría campesina, que era el pueblo de Colombia, como siervos de la tierra, y por eso los masacró cada vez que había una violencia, y tuvimos muchísimas violencias. Colombia no ha conocido la palabra paz, porque estos hombres de sangre indígena, considerados raza inferior, incluso no humanos, por los que tenían la cruz invertida, aún con armas del Ejército Libertador, y siendo presidente de Colombia, decidió con algunos otros liberales que no habría más esclavos en Colombia. Y llegaron los ejércitos de esclavistas de Popayán, de Antioquia, con negros armados, diciendo que era mejor comer de la mano del amo que ser libres. Algunos son también sus descendientes. Y fue derrotado, y ahí murió el Ejército Libertador. El último general del Ejército Libertador es un hombre del Tolima, de la Gran Chaparral. Y se fue a pelear a El Salvador, a Nicaragua, contra un pirata gringo que se quería quedar con su patria. Y llegó a Chiapas y peleó contra los conservadores mexicanos, queriendo que Benito Juárez pudiera realizar su revolución. Y allí fue fusilado y allí está enterrado. Y los hijos que tuvo allí en Chiapas son indígenas colombianos que quieren encontrarse con los chaparralunos. Ojalá, que nos han prometido que si encontramos sus cenizas, y la presidencia de México lo está buscando en las fosas comunes de Chiapas, podamos enterrarlo en Chaparral. El único presidente indígena de Colombia.
y el último general del ejército libertador, y aún no podemos enterrarlo en donde nació y en su patria, porque lo que gobernó de ahí en adelante fue la oligarquía, los mismos herederos de los esclavistas, que son los mismos. Hay un general Borrero al frente del ejército esclavista que vino de Antioquia a derrotar al general Melo. Lean la historia, por ahí está. Tolima tiene que leer la historia de su pueblo. El Tolima tiene que saber qué pasó aquí en la violencia liberal conservadora y el genocidio del pueblo tolimense. El Tolima tiene que saber qué hicieron sus grandes, como les llaman aquí, muchos presidentes de Colombia y todos de izquierda revolucionaria. Por el entonces, el Tolima tiene que saber quién fue el general Melo, qué representó, para que el Tolima hoy nos pueda ayudar, no con el desplante de la gobernadora, sino con el plante multitudinario del pueblo tolimense, del pueblo campesino que ha sufrido la violencia y que quiere vivir la paz, porque yo sí soy testigo de joven, andando por las trochas y caminos, y a mula y a caballo, y no digo nadando sus ríos porque no se nadan bien. Cómo se construye la paz en el Tolima y cómo se puede construir en Colombia, y no es sino hablando, hablar. El viernes no quisieron hablar conmigo algunos altos funcionarios y yo soy el jefe del Estado. El mensaje. No porque tengan que estar de acuerdo conmigo, yo soy un demócrata, sino porque al pueblo de Colombia hay que enseñarle a dialogar entre sí, a que las disputas sean familiares, sean pasionales, sean por el amor, sean por la política, sea por la cerca de la finca, sea por la venganza que hay en el pasado de generaciones hundidas en la violencia, como bien dijera José Eustacio Rivera, que ahora conmemora en su novela Un tiempo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Capitán, 100 años, dice el capitán. Años de la vorágine que hay que leer, también son 100 años de soledad. El libro de José Eustacio Rivera comienza con: antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Tengo yo una ventaja. Antes de jugar mi corazón al azar, me lo ganó una mujer, entonces no sé. La violencia se arregla hablando, dialogando, y hay que enseñar siquiera ese principio. Puede que nos abofeten en la primera conversación. A veces los hombres lo sabemos o al revés. Pero hablando se entiende la gente. El ser humano es un animal parlante. Y esa parla nos la entrega el cerebro y el corazón. Hablar, la palabra latina, hablar, dialogar. Dialogando se arreglan los problemas que tenemos en Colombia, complejos cada vez más, porque en 1972 no había cultivos de hoja de coca en el país que no fueran los culturales indígenas. Yo le tengo que echar la culpa a Misael Pastrana Borrero del narcotráfico en Colombia.
Porque al quitarle la posibilidad de la tierra fértil al campesinado, lo que surgió después de 1972 fue un campesinado colono que ya venía atrás, pero no era tanto, rompiendo la selva que había en el Magdalena Medio, en el Catatumbo, la selva chocuana, la selva nariñense y caucana, la selva, la inmensa selva amazónica de donde nace la vida, el corazón del mundo, que es el corazón de la vida en el planeta. Inició el narcotráfico y ahora es gravísimo. Lo manejan mexicanos, brasileños, franceses, norteamericanos, croatas, turcos, colombianos, indudablemente. Ya se extendió a Uruguay, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina. Es un problema mundial que solo se arregla legalizando la droga. Porque vuelvo a decirlo, así me saquen los memes que quieran, el whisky mata más que la cocaína y el cigarrillo mata más que la marihuana. Solo que hay una diferencia. El whisky lo hacen allá donde está el poder mundial. Y la cocaína la hacen aquí unos mafiosos que dejarían de ser mafiosos de inmediato y el negocio se acabaría. Pero es del sur y entonces con ese cuento nos están dominando, se están tomando la policía, el ejército, los jueces, los congresistas y los presidentes. Aún es difícil de entender eso, pero lo que sí no es difícil de entender es que quienes se tienen que ir a la cárcel por una sustancia prohibida en el mundo no son los campesinos productores de hoja de coca, no son los jovencitos que por ahí están en un parque porque no tienen oportunidad, porque no tienen universidad, porque no se leen ya los libros, porque no les enseñaron a leer en una educación paupérrima para pobres, para empobrecer el espíritu de la gente del pueblo, embrutecerlo a través de las emisoras de la oligarquía. Esos no son los que deben llenar las cárceles de Colombia como hoy las llenan. Entonces les parece importante llevar a la cárcel a EPA, que es uribista, pero es mujer pobre, levantada y rebelde. Y un vidrio y ya le pusieron 5 años y lo pagó. Pero ¿cuánta cárcel llevan los que le rompen la vida a los colombianos? Visten corbata, están en los clubes y a ellos nunca los ponen presos. ¿Cuántos oficiales y soldados de todas las ramas y la policía, capitán, están procesados por fusilar con armas públicas a los jóvenes de Colombia? No lo voy a poner a contestar porque no me meto en problemas, pero son miles, miles. ¿Y dónde están los de corbata que dieron la orden? ¿Dónde está el ministro Ospina que firmó la resolución 039? ¿Y dónde está el que le dijo sí al ministro Ospina para que hiciera tamaña bestialidad de volvernos a traer las violencias de los tiempos liberales y conservadores cuando se mataban entre sí y le pagaban desde el gobierno al conservador que matara un liberal dinero? Y la forma y la prueba era traer dedos u orejas cortadas. Nuestra historia se repite como 100 años de soledad y ahora la excusa entonces es el narcotráfico. Pues yo ordené que la policía se dedique no a perseguir jóvenes en los barrios o campesinos en las veredas. Esa es una forma de excusar que muchos de sus jefes y muchos de los jefes políticos de Colombia se abrazan con los más grandes narcotraficantes de este país. Les ayudan a armarse y matan al pueblo, y por eso hay
desde donde se cuente, desde el 9 de abril de 1948, cuando la oligarquía colombiana asesinó a Jorge Eliezer Gaitán, para no hacer la revolución en marcha y para no hacer la reforma agraria. 700.000 colombianos muertos entre sí. No hay pueblo en el mundo, no existe ningún rincón en la tierra donde una nación se autodestruya durante tanto tiempo, por generaciones, matándose entre sí. Y aún estamos aquí. Somos grandes porque resistimos. Somos grandes porque aquí en el mismo sitio donde desataron la masacre sobre el pueblo campesino de 1971, sus marchantes y sus organizaciones campesinas, sus hijos, sus nietos quizás, se vuelven a reunir a levantar la bandera. Levanta la bandera, dice.